En el extremo de la avenida el sepulcro nos servía también de punto de referencia. El genio romano, fiel a sí mismo, había dispuesto que desde allí hasta la tienda multicolor los jinetes de Albano restablecieran el vacío. Ese vacío nos rodeaba, nos acogía, más dulcemente que la pompa efímera con que se lo había enmascarado. Yo no estaba ya intimidado por los lacayos, sino conmovido como cuando se reanuda el trato con la verdad. Y era cierto que al fin bailábamos entre ruinas. El vals nos condujo tan lejos que la música de la orquesta no llegaba apenas. ¿Os acordáis, Lala, de nuestra despedida en Milán? Que si me acuerdo, caro mío, bien que lo lamenté. De nuevo, como en Milán me ofrecía sus labios, alrededor de nosotros otras parejas se colaban en la oscuridad, fingiendo buscar su camino. A partir del momento en que habían partido los diplomáticos, todo se había relajado, cada cual se preocupaba solo por sí mismo. La naturaleza restablecía su imperio sobre la campiña y en los corazones. Daba gusto pisotear el decorado y todo lo demás en un impulso más silencioso, pero tan vivo como el de los caballos de Albano. Parecía que su gozoso arrebato hubiese puesto en movimiento todos los instintos de los mortales, aunque, según Lala me lo hizo notar, de esa manera se habían precipitado hacia la muerte. 2 o 3 criados todavía de librea se deslizaron furtivamente ante nosotros para desaparecer enseguida en montecillos vecinos donde hermosas sombras extraviadas reclamaban su ayuda. Hubo murmullos, susurros de frondas y de sedas risas contenidas. Los calzones rojos, a juzgar por las apariencias, no inspiraban a todo el mundo la misma repugnancia que a Portron Duplessis. El norteamericano mismo se nos adelantó a la carrera, contraídas las mandíbulas en pos de quién sabe qué presa. También a mí se me subía la sangre a la cabeza, sudaba a pesar del viento frío. Sentémonos allí, sobre la hierba, dijo, y abracé a Lala con más fuerza. Tuvo un instante de vacilación. No, dijo al fin, no lo deseo, ni tú tampoco. ¿Es por Orfeo? Orfeo, de cualquier forma, acabará matándome. No tiene importancia. Me gustas mucho, Chimi. En Milán te hubiera dicho que sí. En Milán fui un estúpido. ¿Y por qué no en Roma? Porque en Roma está Jerónima, respondió rechazándome. Vamos a beber. Me sentía defraudado. Emprendimos el regreso hacia la tienda, Orfeo junto a Jerónima, y en medio de un coro de gentes sonrientes y fatigadas enseñaba al concurso un nuevo paso de samba. Quedé molesto y halagado a la vez por la revelación. Era a Jerónima a quien se admiraba. Hasta Orfeo empleaba con ella una sorprendente cortesía. ¿Hasta qué punto el éxito transforma al hombre? Porque lo llamaban Cavalieri, porque recientes y brillantes amigos lo habían oído exponer con emoción los proyectos del ala, porque no se sentía inferior. El rapaz y rencoroso aprendiz de rufián se convertía en un joven encantador y de excelente trato. Pero no sólo su vanidad estaba en juego, todo su ser vibraba en el ejercicio de sus hasta entonces no utilizadas dotes de corifeo. Una fuerza oculta con vislumbres de religiosa emoción irradiaba de su rostro y de sus ademanes mientras conducía y alentaba la orquesta. ¡Qué comediante! ¡Qué director de teatro hubiera sido! Comprendí por qué había leído tan a la perfección la leyenda franciscana, cuyo espíritu sin embargo le era ajeno a más no poder. En él la felicidad de la interpretación reemplazaba el ardor de la fe. Más afín que ninguno de nosotros, con el carácter mágico y circense de la velada, trasuntaba a las mil maravillas la significación simbólica de la fiesta, revoleando los ojos un poquitín enajenados, estremeciéndose cadenciosamente con estilo grotesco y ritual a la vez, danzaba en realidad el triunfo de la muerte, el aniquilamiento de las ilusiones más preciosas. Para colmo de males, llegaba al máximo de la sinceridad y se elevaba al arte de la adivinación. Todos estábamos condenados a muerte, todos éramos verdugos, y lo que moría bajo nuestros golpes era justamente lo mejor de nosotros. Mi primera intención fue asir a Jerónima por el brazo y sustraerla al sortilegio, a las fascinaciones de Orfeo, pero Lala me lo impidió. Me dio a entender que después del episodio del jardín no tenía derecho a mostrarme celoso, pero yo no estaba celoso. Jerónima no era en manos del encantador sino una compañera sensible, un instrumento que no le interesaba de ninguna manera por sí mismo. Sin embargo, Lala no perdía de vista a Orfeo. Se limitó a dirigirme una mirada como para decirme, ahora sabes por qué lo amo. Lala interpretaba demasiados personajes diferentes y había que determinar a cada instante con cuál arremetía para comprender su lenguaje. Era fatigante como la conversación de un polígloto. De pronto me pregunté cómo, en resumidas cuentas, era Lala. La fiesta llegaba a su fin, como tejido que se deshebra.
La gente se marchaba a la inglesa, pareja tras pareja, y los lacayos retiraban discretamente la vajilla. Entre ellos, con intención de esperarnos, solía aparecer Enrico, de regreso de las tinieblas, y con un chaleco de lana abotonado a la diabla sobre su gorguera de puntillas. Formábamos ya un grupo pequeño cuando el americano, a su vez, vino a reunirse con nosotros. A juzgar por su semblante satisfecho, la casa no había sido en extremo decepcionante, pero no era hombre de dormirse en los laureles. Ha habido críticas, declaró con buen humor. Yo, francamente, creo que no se han aburrido, pero los norteamericanos no son refinados. Nuestro amigo Sir Craven ha llegado a la siguiente conclusión, a la cual me adhiero: que los descontentos traten de hacerlo mejor. Propongo a la concurrencia una recompensa de $1000 para aquel o aquella de nosotros que en el curso de este invierno organice la fiesta más hermosa. Aunque interrumpió su frase con frecuentes y copiosos tragos, hablaba en serio. Al principio su idea no halló más que el asentimiento cortés, alentador y negligente que se presta a las invenciones de un borracho, pero algunos habían aguzado las orejas y muy en primer término Orfeo, Enrico y Ambrucci. Los italianos tienen en común con Norteamérica cierta disposición a no dudar de nada. Expuestos en monedas de oro al alcance de la mano, los $1000 no les hubieran hecho resplandecer en los ojos brillo tan desbordante de interés. Interiormente seducido a más no poder, Orfeo mantuvo toda su calma, y ya discutía con nuestro mecenas el reglamento del concurso y el sistema de votación. Consiguió desde el primer instante que se diese a los participantes completa libertad de iniciativa, que todas las originalidades fueran permitidas, apreciadas de veras en su justo valor, que se concedieran adelantos de fondos a los competidores cuya imaginación corría el riesgo de verse limitada por iniquidades de la suerte. A esta altura de la charla el príncipe Becky solicitó su coche. Se había divertido mucho y en consecuencia no se preocupaba por tener que abrir su palacio de Via Giulia al examen de un tribunal reclutado entre la amena aunque heterogénea concurrencia de la que se separaba no sin pena, pero también lo antes posible. Para nosotros, que no teníamos palacio, los inconvenientes de la empresa eran mucho menores. De cualquier manera, yo no podía dar una fiesta en el cobertizo del garaje. Vamos, ¿quién se inscribe?, preguntó el norteamericano. ¿Quién recoge el guante? La pregunta iba dirigida antes que nadie a nosotros, es decir, al grupo mal avenido pero compacto que integrábamos a todas luces la Marquesa y Orfeo, Jerónima y yo, y Ambrucci y Enrico, que, plantificado detrás de mí, me exhortaba sin cuartel a decidirme. Prueba tu suerte, Jimmy, me susurraba al oído. $1000 por cosechar y vacilas. Acepta la apuesta. Entre ambos la ganaremos. Debemos probarles de que somos capaces los milaneses. Hubo una corta deliberación. Sir Craven no se pronunciaba. Se había sentado a cierta distancia, solo, lleno de tristeza el semblante. ¿Sois de los nuestros, querido?, le preguntó Lala. Si es así, me arriesgo. ¿Se pretende lanzar a Roma al abismo?, refunfuñó Sir Craven, tan quedo que nadie fuera de nosotros oyó sus extrañas palabras. Aceptad, le dijo Lala, ya que os preocupáis por el porvenir de nuestro querido Jimmy, no lo privéis con vuestra obtención de la oportunidad que se le ofrece de progresar acaso definitivamente, aún en favor de su examen. La reserva mental era clara. Sir Craven inclinó la cabeza para significar que no tenía nada que añadir. Estamos de acuerdo, dijo Orfeo. Anotadnos, caballero. ¿Con qué nombre?, preguntó el norteamericano. Con el mío, respondió Orfeo al tiempo de tenderle su tarjeta. Fue a partir de ese instante el jasón de la empresa, en la que nos habíamos dejado embarcar, argonautas, quiméricos y calculadores, obedeciendo todos a móviles diferentes. ¿Remataría todo en naufragio o en la conquista del Bellocino? Nuestra Cólcide era apenas un sueño informe y ya remábamos juntos. Pero pongo una condición, dijo Lala. Si logramos la victoria, que no sea en nuestro provecho personal. La prima será donada íntegramente, lo mismo que cualquier eventual beneficio a la caja de la obra que fundo en favor de los animales. Como nadie objetó nada, pregunté a Enrico, tratándolo de viejo bribón, si renunciaba de buen grado a su parte del botín. Yo también trabajo para la fama, me respondió con acento enfurecido. ¿Y qué clase de fiesta vamos a organizar?, preguntó Jerónima. Su rostro denotaba tan infantil entusiasmo que no tuve coraje de postergar mi adhesión. ¿Con qué pretexto, por otra parte, hubiera contrariado a Lala, que ponía en esa nueva locura todas sus esperanzas de retener a Orfeo durante algún tiempo todavía? Porque conocía al Orfeo que con una sola mirada le devolvería a los infiernos. Eurídice se dedicaba a proteger alrededor de él los sueños en los que se consumía el poder de un Orfeo menos terrible,
tañedor de lira, harto seguro de conquistar como para olvidarse de ceñir sus armas. Maldición, para quién hubiese desilusionado al ilusionista. Los músicos de la orquesta limpiaban sus instrumentos antes de guardarlos en sus estuches. El norteamericano incitaba a participar en el concurso a algunos invitados morosos y reticentes. Nos congregamos alrededor de Orfeo, que reflexionaba en voz alta, en un rapto de inspiración. ¿Qué clase de fiesta? Excelente pregunta. Hay varias clases posibles. Tratemos de hallar una inédita. Se trata de mitigar con el talento la insuficiencia de nuestros medios. En suma, rodamos una película con muy escaso dinero, sin instalaciones ni material y con solo 2 nombres presentables en el reparto, el de la marquesa y el del gentleman. ¿Qué hacer con eso? Todo dependerá del guión. Exprimamos el cerebro. Por mi parte tengo una idea, pero no debe madurar hasta mañana. Acordamos reunirnos después del mediodía en casa de la condesa Nerelli para considerar el asunto. De cualquier modo, dijo Ambrucci, una fiesta a la luz del día queda totalmente descartada. Las fiestas nocturnas son las únicas que gustan, siempre y cuando la iluminación esté bien concebida. Me acerqué a Sir Craven y le pregunté la causa de su tristeza. Me reprochó que perdiera el tiempo en pavadas, en tanto que había rehuido el encuentro que él intentaba concertarme con la embajadora. Tranquilícese, le dije. He observado que a la embajadora no le gustan los pedigüeños. Despidió a uno en mi presencia. A mí, sin haberle solicitado nada, me invitó a pasar mañana por la embajada. Mis felicitaciones, dijo Sir Craven con sonrisa de sorpresa. Puesto que sabe desempeñarse tan bien, váyase usted al demonio. Pero, escuche. Todo el mundo concentró su atención en la singular melopea que nos llegaba de la ruta casi desierta, un grito monótono e insistente con el de la lechuza, y del que sólo se distinguían 2 sílabas agudas, siempre las mismas. Roma, Roma. La voz de Caecile Metela, que sugería de su tumba para apostrofar a la ciudad sonolienta y envilecida, no habría sido más trágica. Una especie de pánico nervioso, al mismo tiempo que un arrebato de vergüenza y rebeldía se apoderó de mí cuando Jerónima, con sangre fría que me maravilló, me dijo: la mamma, andiamo. Roma, venire aquí, insistió la voz lejana que se enardecía cada vez más. Sin asomo de duda, era Pía, que llegaba para reclamar su hija. Nos marchamos al instante, Jerónima por obediencia, yo por deseos de abreviar el escándalo. Nadie, ni siquiera Sir Craven, hizo amago de acompañarnos. Nuestro adiós a la fuerza fue acogido con comprensión, aunque no sin ironía, mientras nos hostigaba sin piedad el reclamo de la sibila. Roma, Roma. Corrimos desde la terraza hasta el medio de la avenida donde nos aguardaba Pía y Paulino. Pía, que lloraba, abrazó a su hija y al mismo tiempo la abrumó con insultos. El aspecto del jardín en ruinas la había espantado. Cuando menos aparentaba haber temido que la orgía, un terremoto o cualquier cataclismo nos hubiera tragado. La consolé, por fin explicándole las razones del desastre. Apeló entonces a los gritos, de manera que su hija había estado a un tris de morir aplastada por los caballos, y todo por mi culpa. Era yo, pues, el marido que necesitaba. La sangre se me subió de nuevo a la cabeza, pero Jerónima se encogió de hombros, repitiéndome en voz baja que se reía de esas estupideces, que jamás había gozado de tal ben divertimento. Quedé atónito porque ella, salvo al final, se había sentido a disgusto en la fiesta, y en cuanto a mí, la diversión había consistido sobre todo en disipar su mal humor. Pasando de la alarma al ataque, Pía nos ordenó secamente a Paulino y a mí que marcháramos adelante hasta alcanzar la ruta, siempre y cuando, como hombres, tuviéramos el coraje suficiente para ser los primeros en exponernos a los peligros y quizás a las trampas que ocultaba el terreno. Cada vez que nuestros pies se enredaban en algún resto de guirnaldas, invocaba a la Virgen y maldecía de viva voz a América, a los ricos, a la canaglia aristocrática, a los corruptores de jóvenes. El silencio de Jerónima no había expresado jamás tanto desprecio. No reconocía nada maternal en aquella ménade de voz alterada, pero a medida que aumentaba su resistencia, la madre parecía apoyarse en ella más y más, como para defenderla. Al desembocar en Vía Apia, cedimos el paso a las mujeres. No era cuestión de coche ni de nada. Fuimos conducidos a tambor batiente hacia la ciudad, cual internados al regreso de una fuga. De vez en cuando nuestro guardia forzaba demasiado la marcha, o yo la minoraba lo suficiente como para que Paulino se tomara la libertad de susurrarme unas pocas palabras.